Hola muchachos, muy buenos días. Hoy voy a explicarles, ampliarles un poco más sobre cómo se deben organizar bien las historias de usuario, ¿sí? Elemento fundamental en la metodología Scrum. Yo les acabé de mandar un video explicativo donde pues, un muchacho que en 6 minutos hace una explicación muy interesante sobre cómo funciona la metodología Scrum. Pero entonces vamos a entrar a revisar un poco más en detalle los entregables que se deben utilizar en la metodología. Uno de los primeros entregables que se deben utilizar en la metodología Scrum son las historias de usuario. Ustedes pues ya vinieron haciendo un ejercicio en el primer parcial. Acuérdense que en el segundo parcial necesitamos ya entregar funcionalidades ya hechas, historias de usuarios ya programadas, ¿sí? De los proyectos de aula. Entonces esos tienen que estar ya trabajando en eso. Me imagino que ya están trabajando en eso y ya empezaron a hacer los procesos de codificación. Voy a explicar acá una historia de usuario. Voy a hacer de dos temas. Puede ser, vamos a escoger el proyecto de aula, asesoría de tareas online. Entonces vamos a ponerlos en el contexto de que cómo debe actuar el dueño del negocio y el equipo de trabajo. El equipo de trabajo que hace parte de los equipos que conforman los Scrum, ¿sí? Un developer Steam, ¿sí? Que es el equipo de trabajo, ¿sí? Que es el que se encarga de, al final, comenzar el proceso de desarrollo de la historia de usuarios a través de unos sprints. Entonces vamos a hacer acá lo siguiente, una estructura acá que encontré buena en internet sobre cómo organizar correctamente una historia de usuario. Entonces tenemos acá lo siguiente, la historia de usuario se compone de tres pedazos. Primero, hablamos de un nombre de la historia de usuario que debe ser un nombre muy claro, fácil de identificar, ¿sí? De lo que se quiere del sistema. Esa historia de usuario debe llevar un cómo, un puedo y un para qué, y que sería la descripción de la historia de usuario. El cómo, el puedo y el para qué. Y vamos a tener los criterios de aceptación, donde vamos a hablar del dado qué, cuándo y entonces, ¿sí? Para hacer un proceso de comprobación, que esos criterios de aceptación pues lo que va a permitir eh, de lo que yo quiero que el sistema haga. Acuérdense que aquí es importante tener en cuenta que las historias de usuario normalmente las hace es el dueño del negocio, que no es un experto técnico. Si fuera un experto técnico, perfecto. Si tuviéramos a un ingeniero de sistemas que se encargue de hacer este proceso desde el lado del cliente, pues sería muy, muy, muy aprovechoso el tema. Pero la verdad, la realidad es que están en el lado de los clientes, o son administradores de empresa, o son abogados, o son zootecnistas, o son médicos veterinarios, o son médicos, etcétera, o son ingenieros civiles que no tienen un concepto tan técnico del tema. El concepto técnico lo tienen solo ustedes, que son los ingenieros del sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente. La plataforma online, ¿qué es lo que busca? Tener una plataforma donde las personas puedan solicitar una asesoría. Un estudiante universitario de colegio necesita que lo asesoren en un área específica, llámese matemáticas, inglés, etc. Entonces, esa persona, el profesor que necesita que le hagan la plataforma para él asesorar de forma online a sus estudiantes, él dice lo siguiente, ¿qué necesito? Una plataforma donde se solicite una asesoría de un tema específico. Entonces, el nombre de la historia de usuario, ¿cuál sería? Solicitar asesoría. Entonces, aquí tenemos solicitar asesoría. ¿Cómo? ¿Cómo? Como un estudiante necesitado. O sea, yo pienso en lo siguiente, solicitar una asesoría como un estudiante necesitado de que le ayuden a solucionar una problemática porque no entiende el cálculo diferencial, ¿sí? Donde él pueda solicitar una asesoría a un docente. Entonces estoy desde el punto de vista del cliente, del dueño del negocio. Entonces estoy diciendo, vea, señores programadores de la UPC Aguachica, ¿qué necesito? Yo necesito una plataforma que solicite, que le permita a un estudiante solicitar una asesoría a un docente. ¿Para qué? Para él poder
fortalecer sus conocimientos o salir de una duda que él tiene. ¿Estamos? Entonces, eso así comienza a hablar el profesor. Repito, el dueño del negocio les dice a ustedes, señores programadores o empresa X, programadores de la empresa o dueño del negocio, de la empresa, ¿no? Dueño de la empresa, programadora o desarrolladora de software. Necesito una plataforma online donde se permita solicitar una asesoría. Entonces, el nombre de la historia de usuario, solicitar asesoría. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo un estudiante puede lograr que esté necesitado, pueda lograr hacer, contactar a un docente que le permita, ¿sí?, resolver esas dudas que él tiene? Entonces, ahí voy creando la historia de usuario. ¿Cómo puedo y el para qué? El para ya lo tengo. Solicitar una asesoría a un docente para poder contratarlo y salir de dudas, ¿sí? Para poder salir de dudas. Listo. ¿Cuáles serían los criterios de aceptación? Aceptación, dado que significa, dado que yo quiero una asesoría como estudiante, ¿listo? Porque yo quiero una asesoría como estudiante. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando el estudiante requiera un docente para que le explique. Y entonces sería que se solicitará una asesoría de acuerdo a un tema específico. Entonces, dado que quiero una asesoría online, ¿cuándo qué? Cuando requiera un docente que me explique. Entonces, se solicitará una asesoría de acuerdo al tema específico. Entonces, estamos creando la historia de usuario con tres elementos: el nombre, la descripción y los criterios de aceptación. Listo. Entonces ya yo tengo esa parte ahí. Ya sé qué es lo que el cliente quiere. Ahora, acuérdense que esto se trabaja mucho con temas de hojitas en la vida real, de podcasts, ¿sí? Pequeñas hojitas donde se explica la historia de usuario y se recomienda que al reverso de esa historia de usuario ya viene un poco más a entrar ya el equipo de trabajo a detallar esa conversación que hizo con el cliente. Entonces, ¿qué detalles va a tener esa conversación? Entonces, al reverso, ¿qué debe ir? Las reglas del negocio. Entonces, ¿qué significa las reglas del negocio? Que ahí es donde ya yo voy a colocar un poco más técnicamente. Listo, si fuéramos a solicitar, ahora, si se va a solicitar la asesoría, ¿cuáles serían las reglas para poderlo hacer? Entonces yo aquí voy a colocar acá, en las reglas del negocio, voy a colocar, espera un momento acá, seleccionamos esto, en las reglas del negocio, entonces ya yo voy a identificar claramente qué se necesita para poder lograr esa asesoría. Entonces, necesitamos acá, sí, necesitamos pedirle el documento al usuario, al estudiante, pedirle el nombre, pedirle el teléfono, solicitarle un correo. ¿Qué más necesito? Documento, nombre, teléfono y correo, ¿sí? Como él debe ingresar a una plataforma, le voy a solicitar una clave para que él se registre a la plataforma, una clave. Y le voy a decir, le voy a nombre, correo y clave, y si es posible, le voy a decir qué tipo de asesoría quiere de entrada, puede ser. Entonces, la especialidad que él necesita la asesoría. Esta sería entonces que la regla del negocio, y esto iría en el respaldo de la tarjeta CRC o historia de usuario. Listo. Requerimientos no funcionales. Entonces ahí es bueno establecer los requerimientos no funcionales del sistema. Entonces ya lo tenemos claro. El requisito no funcional. Entonces yo puedo decir que la plataforma sea responsive. Es un requisito no funcional. ¿Por qué? Porque la persona lo puede hacer desde el celular, ¿sí? Pensando en que una página web, pero que la persona lo pueda cargar del celular. Entonces yo aquí fácilmente puedo colocar que un requisito no funcionales puede ser, voy a colocar acá, o sea, que sea responsive, que la clave esté encriptada, un requisito no funcional, clave encriptada, que la plataforma esté 24/7,
24/7 disponible para que la persona se registre. Son requisitos no funcionales, ¿sí? Que utilice tecnología Ajax, por ejemplo, que los mensajes recarguen sobre la misma página. Todo ese tipo de cosas hacen parte de los requisitos no funcionales. Ya aquí el detalle ya más específico, yo puedo colocar acá ya cosas más técnicas que necesite que ya lo puede colocar que el equipo de trabajo. El equipo de trabajo acá puede colocar un detalle un poco más técnico. Entonces, por ejemplo, algo más técnico aquí que podría ser que, por ejemplo, la clave debe ser alfanumérica, ¿sí? La clave debe ser alfanumérica. ¿Qué otro detalle puedo colocar yo ahí? Es enviar correo notificando el registro. ¿Listo? Eso puede ser un detalle para tener claramente acá. Entonces, en esta parte la historia de usuario entonces la tenemos ya completa. Entonces, tenemos, repito, la primera parte es como hablar con el cliente. El cliente me está explicando a mí qué es lo que necesito. Luego en esa misma conversación con el cliente yo le voy a preguntar a usted qué necesitaría de su futuro estudiante. Pues yo realmente lo que necesito de él sería el documento, el nombre, un teléfono para contactarlo, un correo electrónico, porque como es online hay que comunicarse con él. Él debe poder registrarse en la plataforma y entrar y ver cursos, cuadrar horarios con los profesores. Entonces necesitamos una clave y decir qué especialidad necesita él para que se le ayude, ¿sí? O en el proceso también yo puedo decir que se registre y una vez estando dentro del sistema solicita la especialidad. También puede ser. Y los registros no funcionales son los que yo necesito para que el sistema opere de una forma correcta, ¿sí? De que esté disponible 24 horas del día, que tenga seguridad, que maneje sesiones, ¿sí? Que la persona pueda matar la sesión dentro del sistema, que las claves deben estar encriptadas, ¿sí? Y un detalle más técnico puede ser entonces que la clave debe ser alfanumérica, que todos los requisitos deben ser obligatorios, ¿sí? Todos los campos, que debe haber un correo de notificación de registro, de forma que la gente sepa que sí se registró y enviarle las claves al correo, ¿sí? Entonces tenemos una historia de usuario bien elaborada para las asesorías online. ¿Listo? Voy a crear otro para otro proyecto de audio.